presentación de Joel, por cierto, la vez pasada me pareció extraordinaria. Hola, Joel. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la contribución de Inés. Evidentemente ella está muy sintonizada y nos ha enseñado tanto en los muchos años que contamos con su presencia en el Perú y su colaboración a este país. Estimado Joel, ¿podrías tú poner pantalla completa abajo para ver tu pantalla total? Modo presentación abajo, la copia, ahí está, perfecto. Ya. Lo único que quiero destacar, porque esto ya lo tienen aquí ustedes, es la metodología que vamos a continuar. Es decir, de qué manera nosotros podemos ser el tanque de ideas que nos propone Germán Trigoso. Hoy día, en el siglo XXI, ya los partidos tradicionales no son idearios que se imponen o se negocian, sino prácticamente estamos en un mundo interconectado, no solamente con el resto del mundo, sino también internamente. Y por lo tanto, lo que se merecen son iniciativas, ideas y formar gente del más alto nivel que sea posible, como bien dice Inés, para la cuarta revolución industrial. Entonces, sobre la base de esto es que nosotros hemos preparado un conjunto de propuestas viendo el derrotero que el futuro les espera a los propios países desarrollados. Y nosotros nos queremos incorporar en ese decurso, en ese cambio, y no ser un país pues de iniciativas tardías o un país que perdemos oportunidades. En ese sentido, se hacen las propuestas en esta metodología para la programación de largo plazo al 2040 de una serie de temas que podríamos decir son los temas motrices. Esos temas motrices están llevados a una comparabilidad con los países desarrollados, identificando las brechas. Y evidentemente a quien les toca señalar las brechas viables de cerrar es justamente a nuestros colegas del partido y también, por supuesto, de todos los consejeros y asesores y amigos que tenemos, no solamente en el país, sino en el extranjero. Entonces, la idea es que con este documento nosotros apenas estamos teniendo unas iniciativas que a través del modelo de la lluvia de ideas y el marco lógico podemos identificar los objetivos que se llama objetivos motrices o claves, para lo cual podemos aplicar desde la matriz de Bester hasta un modelo Micmac, ¿no? Si fuera necesario. Y por lo tanto, teniendo estas iniciativas, nosotros podemos llegar a establecer los proyectos prioritarios. No somos un partido para llenar de planes que tengan 100 objetivos, 1000 propuestas, sino los más importantes de largo plazo y de mediano plazo, con lo que, digamos, podríamos nosotros evidentemente tocar las venas de los partidos convencionales y poder asistirlos o poder intervenir, ¿no? Como bien lo plantea Germán, la necesidad de que el ejercicio del conocimiento, según Foucault, el conocimiento es poder. Y según Castells, el conocimiento es poder. Y el poder se ejerce. No es un poder que esté en un artículo científico que CONCITEC lo aprueba y lo manda, digamos, a los vetustos armarios de las universidades o de los centros internacionales que acogen tu artículo para ver si en algún momento les sirve para algo, ¿no? Entonces, no es para eso. Ejercer el poder es ser, como bien lo dijo el conjunto de rectores reunidos en La Habana hace más de 10 años, tiene que ser pertinente, es decir, ser ubicuo en la coyuntura y poder mover, dinamizar la realidad. En ese sentido, como nos dice Inés, tenemos que rescatar aquello que se está haciendo bien y sentarnos sobre eso para adelantar y promover los cambios que se realicen en este ámbito de la ciencia y la tecnología. Podemos decir nosotros que lo más importante que este grupo puede hacer es justamente
aspecto de la ciencia y la tecnología en todos los sectores económicos. Es decir, tan solamente este hecho ya sería de una trascendencia enorme, sin necesidad de que nosotros acometamos otros aspectos. Es decir, la ciencia y la tecnología es en estos momentos la dirección, es vamos a decir, la motricidad que el mundo tiene necesariamente que utilizar para proseguir los cambios que se han conseguido y que se deben conseguir más adelante todavía. Entonces, tenemos metas al 2040. Esto ya ustedes lo vieron y ya lo trabajaron y de alguna manera es necesario aterrizarlo. Pero alguien me dijo, tenemos que llevar eso al mediano plazo, es decir, a la eventualidad de influir en el próximo quinquenio, y que son justamente de acuerdo al CEPLAN, un plan de mediano plazo. Es decir, el CEPLAN en estos momentos es una entidad metodológica que pauta cómo hacer los planes, y todos los partidos políticos, todos los ministerios tienen que hacer un plan de mediano plazo, y el gobierno tiene que regirse a través de un plan de mediano plazo. Por primera vez, la última disposición, no sé si con buena o mala voluntad, que le dio al CEPLAN una oportunidad es cuando el presidente en ejercicio, PPK, en el 2018 dijo, de hoy en adelante el CEPLAN ya no tiene nada que ver con el MEF. Por supuesto, le hizo un daño terrible porque no hay una relación plan con presupuesto. Se tiene que dedicar a hacer los planes estratégicos y aprobar el próximo plan estratégico de desarrollo nacional en el primer Congreso de la República que se instale en el próximo gobierno. Entonces, la gran oportunidad es que ese plan puede ser ahora un plan ejecutable, un plan que tenga carácter de ley, un plan que por lo tanto ya no va a ser simple y llanamente un decorativo como lo es hasta el momento. Entonces aquí, sobre la base de lo anterior, hemos planteado una metodología semejante que pueden verlo, aquí está el texto, y nos hemos atrevido evidentemente a pautar cómo serían las concreciones de cada uno de los objetivos. Por ejemplo, el objetivo estratégico 1 sobre desarrollo humano, ¿no? Entonces, teniendo las siguientes metas. Evidentemente, aquí se han pautado 11 metas, pueden haber más y pueden haber menos de las que están señaladas acá, dependiendo justamente de los grupos de trabajo de esta comisión, de la Comisión de Salud y Educación. Por ejemplo, la vacunación COVID, estamos en 0 y no tenemos metas al 2025 y la correspondencia de metas en los años próximos. La mortalidad por COVID es de alrededor de 32,000 por cada millón de habitantes, y bueno, hasta qué metas vamos a soportar, es decir, de qué manera vamos a seguir manteniendo un presupuesto, no lo vamos a mantener. Vamos a seguir con una privatización de la salud, vamos a seguir con las clínicas que especulan, vamos a seguir con cómo vamos a cumplir esas metas. No tener metas, como lo ha hecho el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional no tiene metas. Y el Acuerdo Nacional, ustedes son un saludo a la bandera, es un conjunto de buenas intenciones, pero no tiene la raíz de ser obligatorio y por lo tanto poder señalar, y no tiene tampoco metas. Entonces, cuando tú no tienes metas, cualquier cosa puede pasar. Entonces, aquí sí es importante señalar metas. Igualmente, seguridad social, el control electrónico de la salud preventiva, la atención en la salud mental, ¿no? El porcentaje de egresados universitarios de las carreras científicas. Fíjese que hasta el momento en el Perú solo egresa del total del 100% de egresados de las universidades, solamente el 16% proviene de las carreras que podemos llamar científicas. Y no hay en el Ministerio de Educación, en el plan del sector de educación, en las universidades, una priorización de estas carreras. No hay. Yo lo he visto, he sido profesor de prácticamente todas las universidades, de la Cayetano, de la Católica, de la Agraria, de la UNI, de San Marcos, y
y también de la Villarreal. O sea, he atravesado y actualmente soy profesor de San Marcos. Bueno, la otra cuestión importante es que el presupuesto del sector educación es pues del 3.4% y se estipula, se ha dicho que sea del 6% del PBI. Y bueno, aquí tienen ustedes un conjunto de metas. Lo mismo se ha hecho para el objetivo de la innovación científico-tecnológica, ¿no? Por ejemplo, funcionamiento de sistemas de innovación como tecnopolos o parques científicos tecnológicos. Hasta el momento, como prerrogativa del Estado, lo más que se ha avanzado, y Inés lo tiene, lo conoce muy bien, es estos centros de innovación, los CITES, ¿no? Que son experiencias fundamentalmente para pequeña y mediana empresa, muy exitosas la mayoría de ellas, pero son muy pequeñas por su magnitud y por la envergadura que debe tener una innovación de cara a transformar nuestra industria en una cuarta revolución industrial. Entonces, como bien dice Inés, ese tránsito a la cuarta revolución es factible y nosotros hemos convenido y hemos surgido como propuesta en este partido para hacer esa realidad, es decir, la cuarta revolución industrial, un tránsito, ¿no? Como se planteó muchos años atrás del feudalismo al capitalismo, nosotros podemos hacer un tránsito de la primera o segunda revolución industrial en la que apenas estamos a una del cuarto. ¿Por qué razón? Porque no se necesita una inversión en equipamiento que dicho sea de paso está minusvalorado y altamente disponible en el mundo, sino el conocimiento. Y los peruanos, si bien no tenemos buena calidad educativa, sin embargo, como lo he escuchado decir muchas veces a Modesto, el haber transitado por todo el mundo para llegar a una adaptabilidad a un país hostil, muy de cambios climáticos como es el Perú, es que su biología es una biología superior. Y por eso es que uno se extraña de que los peruanos en el extranjero sí pueden hacer muchas cosas sobresalientes en cualquier ámbito que se proponga, ¿no? Y eso da cuenta justamente de lo que decía Modesto, de la calidad de arquitectura de la que estamos provistos para poder hacer ese tránsito a una cuarta revolución industrial. Y aquí tienen ustedes justamente el conjunto de objetivos y las metas, ¿no? Número de proyectos de inversión de ejecución conjunta entre gobierno regional, universidad, empresa privada, hasta el momento no hay ninguno, ¿no? Porcentaje de exportaciones con mayor valor agregado y componentes de mentefactura, ¿no? Menos del 5%. Y así sucesivamente se puede plantear una serie de metas y corresponde a las comisiones de producción, de diversificación productiva, de agricultura y pesquería, tener esta aseveración. Por si acaso, yo en algún momento me voy a detener porque lamentablemente por razones de salud, ahora los médicos te ponen las videoconsultas. Y tengo una videoconsulta que por favor si en algún momento me tocan, me llaman, es por esta razón. Luego tenemos el objetivo 3, que se refiere a la infraestructura básica para la integración nacional al comercio mundial, ¿no? Esto va para las comisiones de infraestructura y desarrollo urbano, ¿no? Y por ejemplo, convertir la red de puertos del litoral del Mar de Grau es una necesidad en una red de puertos ciudad hub, ¿no? Que todo el mundo tiene. El mundo globalizado transporta el 80% de los commodities por el mar, ¿no? Y las costas se han convertido en la región más próspera de todos los países del mundo. Chile nos está ganando la batalla en la utilización productiva de la costa, ¿no? Mientras que China nos está ganando la partida instalando el corredor
el corredor económico, ¿no? Conocido como el corredor en donde está La pues, ruta de la seda. la ruta de la seda, ¿no es cierto? En el Perú. Entonces, todo eso evidentemente nos hace factible de poder tener una construcción del tren bala que ya existen estudios de Tumbes a Tacna. De hecho, ustedes saben que Bolivia tiene ya un tren bala de Santa Cruz, está construyendo hasta la frontera con Perú, ¿no? Y espera que el Perú construya lo propio para llegar a Hilo, ¿no? Porque si no habría un bache ahí terrible. Entonces, hasta ahora, el tratamiento geopolítico del Perú para la integración latinoamericana está detenido. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la red de infraestructura que se basaba en la integración latinoamericana, lamentablemente se introdujo la corrupción y eso nos llevó a un detenimiento de este proceso. Aquí está el conjunto de iniciativas para tener una red mundial. Nosotros tenemos asesores externos que nos han ayudado a exponer estas posibilidades de integración interna e integración con el mundo, utilizando la posición geográfica estratégica que tiene el Perú en el orden mundial, en la geografía mundial. Entonces, eso es un recurso natural adicional que no explotamos, que no estamos explotando. Entonces, cuando decimos transitar a la cuarta revolución industrial, nada menos que necesitamos la logística para esa conexión, ¿no? Y no la tenemos. Finalmente tenemos en energía y minas, aquí tenemos otra comisión, la Comisión de Energía y de Minería. Ustedes saben que la minería en estos momentos se sustenta en una decena de grandes corporaciones transnacionales que operan en ciudades, en países en donde está concentrada los yacimientos. Por ejemplo, solamente una de las más grandes empresas del mundo es propiedad de Inglaterra y de Australia, pero tiene accionariado en cada país que entra. Por ejemplo, en Chile, nada menos que tiene la explotación del yacimiento más grande del planeta, de cobre, que se llama La Escondida, ¿ya? Y ellos son dueños a la vez de Antamina en el Perú. Entonces, cuando en estos últimos años vino la pandemia, ellos dijeron, ¿sabe qué? Por pandemia vamos a detener la explotación de la mina de Ancash, de Antamina. ¿Y por qué razón? Simplemente porque la mina que ellos tienen en La Escondida estaba pues semi detenida por razones de demanda, ¿no? La China detuvo sus compras y entonces dijeron, oye, tenemos que detener alguna de las minas que tenemos en el mundo. ¿Cuál es la más fácil? Perú, porque ahí nadie se da cuenta de que nosotros podemos mover nuestras disposiciones. Y evidentemente le echan la culpa a que hay protestas campesinas y que ahí se levanta el pueblo y no quiere las minas, etcétera, etcétera. Y por supuesto que ellos alientan de alguna manera estas iniciativas y muy felices, ellos en Chile siguen colocando los productos de La Escondida. Entonces, esa estrategia de conocer que los yacimientos de minas se van a convertir en el Perú en el territorio donde la alta geopolítica va a estar en contienda por quién captura los yacimientos más importantes que tenemos. Nosotros tenemos todos los minerales estratégicos y todos los minerales de base para la cuarta revolución industrial. Incluso tenemos nada menos que los bosques, tenemos el agua, ¿no? Los dos fuentes de líquido de elemento más importantes de América Latina, el Amazonas y el Titicaca.
Y sin embargo, nos comportamos como si fuéramos el país más pobre del planeta, que no tiene nada que hacer y que solamente tiene que agachar la cabeza y esperar que alguien se conduela de nosotros y diga, oye, ¿sabes qué? Te podemos ayudar con tal cosa. Entonces, tenemos el problema, pues, de estos aspectos de explotación de los recursos que evidentemente se supone que con una nueva constitución el Perú podría desatar al Estado su incapacidad de poder ahora acceder a sus recursos, a los recursos del subsuelo, porque el Estado es el dueño del subsuelo, pero no puede ser accesible por los campesinos porque no tienen los títulos de propiedad consecuentes, ni de la superficie ni del subsuelo. No tiene tampoco la potestad de poder explotar los árboles, en el caso de las comunidades nativas. Entonces nosotros somos los guachimanes. En algún momento alguien dijo que el presidente era un guachimán de palacio, y en verdad se generalizó, porque éramos guachimanes de la costa, de la sierra y del sur, y somos un país guachimán, o sea que estamos esperando, cuidándole los recursos al resto del planeta. Entonces yo pienso que el Partido de la Ciencia no puede seguir en esta lógica. Y finalmente, tenemos que construir un Estado democrático, ¿no? Un Estado en donde efectivamente haya lo que se llama una representatividad, donde haya pesos y contrapesos y haya un equilibrio de poderes. El presidencialismo, como decía Henry Pease, cada 5 años se elige un virrey en el Perú. Cada 5 años se elige un soberano. Y efectivamente ese soberano se la cree y quiere mutilar los contrapesos. Y es lo que ha pasado en los últimos años. Y no podemos nosotros admitirlo, porque la alta burocracia, que no ha sido nunca elegida, sino que digitada, es la que toma las decisiones. Y peor aún, es un grupo pequeño de burócratas que están en el MEP. El MEP controla más del 30% del presupuesto, sobre pretexto de que tiene que tener un fondo de reserva, ¿no? Ese fondo lo usa a discreción. Y luego es el que da y reparte la torta a todos los sectores, ¿no? Y no hay ningún orden ni concierto en hacerlo. Y entonces, evidentemente, necesitamos incorporar la planificación en el ejercicio del Estado. Y necesitamos que el gobierno tenga un sistema que impida la corrupción. Existe el modelo del gobierno electrónico y eso está dando muy buenos resultados en casi todos los países. En el nuestro debería hacerlo. Y lo más importante, la carrera pública, así como la carrera del investigador, la carrera pública, porque lo que tenemos son un conjunto de gobernantes aventureros o gobernantes, vamos a decir, de la silla giratoria, o perdón, de la puerta giratoria, que entran y reentran de la empresa privada a la empresa, al gobierno, y siempre, digamos, introduciendo los intereses de los grupos de poder. Entonces, por otra razón, la última cosa muy importante, transformar el sistema tributario. En Estados Unidos, más del 65% de la tributación es a la riqueza y a la propiedad. Y solamente el 35% es el impuesto al valor agregado. En el Perú es al revés, casi al revés, ¿no? Casi al revés. ¿Y eso qué significa? Que todos los pobres que compramos somos los que sostenemos el Estado pequeño que tenemos. No puede ser más grande porque ya habría bruna en la población si nos cobraran todo lo que consumimos. Entonces, el impuesto al valor agregado es el sistema tributario regresivo que tenemos. Es decir, no solamente no tenemos empleo, no solamente tenemos un ejército de informales cuyas viviendas no son los cerros altos que nos rodean, sino son las calles. Vive en las calles, la gente vive en las calles, llega a su casa solamente para pasar la noche, no tiene equipamiento para nada, ni agua, ni energía, y entonces ellos prefieren estar en las calles, y por eso que las calles le han sido arrebatadas.
el actual gobierno ha creado un presidente ficticio del futuro, ayudándolo con el ejército a tener un cierto éxito propagandístico en el distrito de La Victoria, y se ha dibujado un eventual candidato presidencial que es simplemente un adelanto típico de tener, digamos, un modelo de gobierno de sucesión. De sucesión. Bueno, fíjense ustedes, cada comisión entonces tiene la posibilidad de hacer sus concreciones a largo plazo como sus concreciones a corto plazo. La idea es que nosotros tenemos la posibilidad, como bien decía Germán, de que el conocimiento a través de nuestra personalidad colateral de ser científicos, podemos hacer propuestas a los partidos, formar parte de ellos, o hacer denuncias, o hacer presentaciones, o estar presentes vivamente en el ejercicio de la política. El conocimiento es poder. Y si nosotros guardamos ese poder para los artículos científicos, supuestamente que CONCITEC con ello nos va a premiar a los docentes académicos con 3,000 soles mensuales para poder seguir farsescamente disculpen ustedes, el término quizás no exista, el señuelo de ser un científico del mundo desarrollado. Evidentemente vamos a proseguir en esa caricatura de ciencia y tecnología, que es lo que no queremos. Entonces, esto es lo que quería presentar. Y bueno, la metodología está en el material. Yo creo que una vez que tengamos identificados quiénes van a ser los coordinadores de cada comisión, por favor se les hará llegar esta documentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Muy, muy importante tu contribución.